Bueno, Boca empató 1-1 contra Independiente en una de las últimas fechas del torneo argentino. Antes que nada quiero aclarar que yo antes del partido, que es como se debe hablar, yo dije que estaba en desacuerdo en que se hiciera una rotación del equipo completo. Estaba quizás de acuerdo en que se jugara un mix entre eh, algunos suplentes y algunos titulares, pero Úbeda decidió rotar al completo el equipo. Hoy el equipo que jugó fue un equipo completamente suplente. Los 11 fueron suplentes. Dicho esto, yo creo que este partido va a cobrar más o menos relevancia dependiendo de cómo salgan los partidos venideros. Porque si bien pienso que un empate no es tan desastroso cuando los partidos que se te vienen son un partido de fase de grupo de Libertadores y un superclásico, también pienso que Boca hace rato que está en deuda con los clásicos. Sin ir más lejos, creo que los últimos tres los empató los tres. Y hace rato sacando a River, el último que ganamos con un gol de Ceballos y un gol de Merentiel, sacando ese, hace rato que Boca no tiene buenos papeles en los clásicos. Y como dije, contra San Lorenzo, que fue el anterior, lo empataste, el anterior contra Racing lo empataste, y el último contra River, bueno, el último contra River fue el que ganamos, pero los últimos tres clásicos, contando el de hoy, los empataste. Yo creo que un empate hoy, obviamente los clásicos yo para mí hay que jugar a ganarlos, pero pienso que no es tan grave el empate de hoy si con esto vos te asegurás ganar los próximos dos partidos, el partido de fase de Grupo Libertadores y el Superclásico. Si se dan esos dos resultados, el partido de hoy, bueno, es entendible que lo hayas empatado. Ahora, si vos uno de los próximos dos partidos lo perdés, este partido toma una relevancia distinta. Dicho esto, el resultado del partido, viendo a los jugadores que jugaron, yo me imaginaba una cosa completamente distinta. Si bien hubo puntos bajos en el partido, yo no imaginé que con habiendo cambiado todo el equipo, Boca fuera el que dominara gran parte del partido, que es lo que pasó. Si bien es verdad que Boca se encontró con un baldazo de agua fría, con un gol tempranero de Independiente, después de ese gol, yo creo que Independiente no tuvo ninguna chance clara más en el partido. De hecho, no recuerdo alguna otra chance que haya tenido Independiente en el partido. Tuvo creo que un par de minutos en el segundo tiempo en el que por ahí se animó, se volvió a animar después del gol, pero después, sacando esos minutos, yo creo que Boca lo dominó de punta a punta, teniendo en cuenta que es un equipo que no juega nunca junto, no tiene esa química, vamos a decir, que puede llegar a tener el equipo titular. Y con los nombres que se presentaron para jugar, a mí había muchos que me generaban muchas dudas. Eh, Así todo, hay algo que me está gustando, pese a que no me termina de cerrar el resultado en empate. Hay algo que me está gustando de Boca últimamente, y es que no está negociando la actitud a la hora de jugar. Porque si bien es verdad que yo, al menos yo, no estaba conforme, vamos a decir, con los 11 que estaban jugando, es verdad que eh, si bien recibieron un gol tempranero, después no se tiraron abajo. El golpe anímico de ese gol les duró un par de minutos, y al toque Boca volvió a tomar el control y tuvo varias oportunidades de ganar el partido. Es verdad que hubo puntos muy bajos, y
si vos me presentabas este equipo antes del partido y me decías que íbamos a terminar empatando, yo por ahí te lo compraba. Obviamente viendo el resultado de los próximos 2 partidos. Ahora, habiendo terminado el partido y viendo cómo se desarrolló, me estoy caliente con el empate, boludo. Porque Boca podría haberlo ganado y haberlo ganado cómodo al partido este. Porque como digo, Independiente después del gol se echó atrás. Era como que Independiente compraba con el empate. Ellos, obviamente no sus hinchas, pero pareciera que su director técnico y los jugadores como que compraron con el empate. Boca, después del empate, tuvo una de Jiménez que cerró adelante del arco. Tuvo otra de Belmonte. Tuvo una jugada que condujo Jiménez que termina diciendo mal que eran 2 contra 1. En el segundo tiempo tuvo una que condujo Merentiel que eran 3 contra 2 si no me equivoco. Y seguramente ahora se me esté pasando alguna. Pero Boca tuvo unas cuantas chances de convertir que no terminó convirtiendo por niveles individuales, por ejemplo de Jiménez, por ejemplo de Merentiel, de Velasco. Pero si vos me decías que con los jugadores que se habían presentado en el 11 en la previa, vos me decías que Boca iba a empatar, yo te lo compraba si después me ganaba los 2 partidos. Ahora, habiendo visto cómo se desarrolló el partido, estoy re caliente con el resultado, boludo. Está bien, no, eso no quiere decir que no entiendo que los 2 partidos que se vienen son más importantes. También estoy medio en la tesitura de que no creo que Barcelona de Ecuador sea un equipo al que haya que tenerle tanto miedo como para rotar completamente hoy. Pero son pensamientos, capaz que después vienen a la Bombonera y te cagan a pelotazo con el equipo titular. Esperemos que no. Yo estoy planteando mi pensamiento porque para mí siempre hay que plantearlo antes de que se den los resultados y no con los resultados puestos. Sacando esto, el partido, como ya dije, el primer tiempo se notó, obviamente siempre con el contexto de los jugadores que jugaron, que siendo que es un equipo que no juega nunca junto y que le costó generar situaciones de gol, la verdad que encontró la manera de sacar el partido adelante y que la verdad que los jugadores, salvo por un par de excepciones, yo creo que dieron la cara por el equipo, sabiendo el contexto en el que estaban, sabiendo que no jugaban nunca. Es verdad que el gol llega temprano y viene de un error. Quiero decir que el error para mí es más de Braida que de Barinaga, porque he visto que muchos mataron a Barinaga por el gol, pero yo creo que el gol viene es más responsabilidad de Braida, porque Braida es el que deja que Gutiérrez, me parece que es el de Independiente, el pibe ese, tire el centro solo, pero bueno, eso después vamos a hablar cuando hablemos uno por uno de los jugadores. Después quiero reconocer que Úbeda en el segundo tiempo, cuando arranca el segundo tiempo, hizo los cambios correctos, porque durante todo el primer tiempo, de el medio para atrás, Boca se estaba manejando bien. El problema era el medio para adelante, bien con algunas cuestiones. El problema era el medio para adelante. Jiménez y Romero, Jiménez, yo ya lo he dicho varias veces, no puede ponerse más la camiseta de Boca. No solo, o sea, te digo más, Cavani, así como está hoy, con toda la espalda rota, es más que Jiménez. Porque Cavani lo que tiene es que no termina de concretar la jugada. Jiménez no es que no te la concreta, te arruina la jugada. Tuvo varias oportunidades en las que decidió mal, en las que definió mal. Cerró un gol, ahora no me acuerdo, pero cerró un gol que estaba casi hecho. Y Romero, si bien Romero pienso que no jugó tan mal como todos están diciendo que jugó, el tema es que
no tuvo participación. No había ese nexo entre mediocampistas y delanteros que sí hay normalmente, que es normal también en cierto punto, porque es un equipo que nunca juega junto, pero las pocas conexiones que hubo fueron conexiones que te generaban jugadas claras y no las supieron aprovechar. En el segundo tiempo, sabiendo que Boca había sido superior y que la delantera no estaba jugando bien, Úbeda hizo los cambios perfectos. Mira que yo siempre, a mí Úbeda, una de las cosas que siempre le recalqué fue que los cambios que hacía eran espantosos, espantosos, fuera de tiempo, con jugadores que no se lo merecían. Ahora agarró y sacó a Jiménez y a Romero y puso a Merentiel y Vareiro, los dos delanteros titulares que venían de jugar Libertadores. Esto está bien por dos cosas. Primero, porque leyó perfecto el momento del partido. ¿Por qué? Porque al final del primer tiempo se da un penal que para mí es penal, que hizo que Boca se pudiera poner en igualdad de condiciones. Y que te empaten el partido cuando vos lo estás ganando en el último minuto, antes de irte al segundo tiempo, anímicamente te destruye. Ahora, antes de hablar del segundo tiempo, voy a hablar de las dos polémicas que hay en cuanto a los goles. El gol de Independiente y el gol de Boca. El gol de Independiente, antes del gol de Independiente, la polémica es que Arias, me parece que es, le llega la pelota, le pega en el pie y cuando la pelota se levanta le pega en el brazo que lo tiene despegado en el cuerpo. Para mí está bien convalidado el gol, la verdad. Porque yo según entiendo yo, a la hora de juzgar esa clase de manos en las que vos le pegás con el pie y después te pega en la mano, o con cualquier otra parte del cuerpo y después te pega en la mano, lo que se juzga a la hora de saber si cobrar o no mano es la intención que vos tenías de jugar la pelota. No es lo mismo que yo levante la pelota con el pie para, qué sé yo, para hacer un pase o para sacarme al que yo tengo encima y seguir jugando y ahí me pegue en la mano. Eso sí es mano porque yo tengo la intención de levantar la pelota y seguir jugando. Y otra cosa es que te pegue la pelota en el pie, se levante y te pegue en la mano. Eso no es cobrable y para mí lo que pasó fue la segunda opción. A Arias le pega la pelota, se levanta y le pega la mano. Para mí eso no es una mano sancionable. Igualmente ese tipo de manos por lo general son a criterio del árbitro. Entonces tampoco es, ¿cómo decir? No es algo que se pueda catalogar como robo o no robo porque es algo que decide el árbitro. Cualquiera de las dos cosas que hubiera decidido iba a generar polémica. Y el segundo gol viene de que Velasco está en el área, obviamente, Independiente, le llega la pelota, Valdés va a poner el pie, no llega a la pelota, o sea, Velasco la despeja antes y Valdés lo termina pisando a Velasco. Obviamente Velasco exagera la caída un montón, que está bárbaro, porque es lo que tiene que hacer él como jugador de Boca, buscar el beneficio de su equipo. Por lado de Velasco, eso está bien. Y en las repeticiones que yo vi, Valdés no llega a tocar la pelota. Más allá de que Velasco se haya tirado como si le hubieran arrancado la pierna de una patada, la realidad es que Valdés no llega a tocar la pelota y lo pisa Velasco. Y cualquier contacto sin pelota así adentro del área es penal. Para mí, tanto el gol de Independiente como el gol de Boca, para mí los dos están bien convalidados. Ahora, como ya dije, en el segundo tiempo, Úbeda agarró y cambió a Romero y a Merentiel, a Jiménez y a Romero por Vareiro y Merentiel. Primero que Úbeda se dio cuenta que el partido
lo tenía Boca para ganarlo. Los dos cambios están perfectos por los dos jugadores indicados. Y además Úbeda baja el mensaje de lo merecemos, lo tenemos que ganar y los que están errando son los delanteros. Voy a cambiar los delanteros, me chupo un huevo si después tengo que ir a jugar con los delanteros un poco más cansados. Este partido hay que ganarlo. Desde lo actitudinal, desde lo táctico y desde lo futbolístico, la decisión estuvo perfecta. Y así como le recalco los malos cambios que hace, también quiero recalcar cuando tiene buenas decisiones como esta. Ahora, esto es aparte de Úbeda. Después de eso, obviamente hubo más chances de gol. Como ya dije, Merentiel condujo una contra que termina diciendo mal, que creo que eran 3-2 o 3-1, una cosa así, y la termina perdiendo en la mitad de la cancha casi, por una mala decisión de Merentiel. Después hubo un par de chances más, pero Boca seguía sin concretar. Úbeda agarra y mete a Ascasíbar, mete a Delgado y mete a el Changuito Ceballos. Úbeda dijo, tenemos que ganar. Voy a poner a los titulares, no así sea estos últimos minutos, porque se nos está dando y no la estamos terminando de concretar. Ahora, esto, aparte de Úbeda, que para mí Úbeda decidió perfecto, esto no es en contra de Úbeda, para mí los cambios le terminaron haciendo peor. A ver, ¿cómo lo explico? Terminó siendo como contraproducente los cambios. No porque los cambios estén mal leídos, porque para mí todo lo contrario, están perfectos, sino que porque los titulares, no estoy diciendo que levantaron las patas ni nada, pero saben que se tienen que cuidar porque se le vienen dos partidos importantísimos en los que ellos van a ser titulares. E inconscientemente yo creo que eso hace que juegues a una marcha menor, quieras o no. No estoy diciendo que lo hicieron a propósito ni nada, pero sacando yo creo que a Velasco, Jiménez y Romero, después el resto del equipo estaba dando la cara bien y se estaba resolviendo bien el partido en términos generales. Al cambiar por los titulares, ese pensamiento inconsciente de que se tiene que cuidar porque se les vienen partidos importantes, terminó generando algo contraproducente en el funcionamiento del equipo, que igualmente no está mal porque los que habían entrado de titular este partido tampoco estaban resolviendo, pero es para decir lo que yo creo que pasó. Después los cambios como tal estuvieron bárbaros, yo eso a Úbeda se lo reconozco. Pero yo hubiera, como ya dije en la previa, yo hubiera entrado con un mix y no con una totalidad de suplentes. Pero nada, el partido siguió así hasta el último minuto, Independiente sin intentar absolutamente nada y con un empate que termina porque Boca o los jugadores de Boca no pudieron concretar las oportunidades que tuvieron. Vamos a hablar más uno por uno como para poder explicarme mejor, porque fue un partido raro de analizar por el contexto, por los partidos que se te viene, por los jugadores que jugaron. Así que nada, vamos a hablar uno por uno. En el arco, Marchesín. Marchesín, que había tenido un desgarro grado 3, termina volviendo al arco de Boca con ¿qué? 3 semanas de recuperación. La verdad que es una recuperación milagrosa, vamos a decir, que viene por el hecho de que como arquero es distinto el tipo de recuperación, porque vos no estás corriendo todo el tiempo como el resto de los jugadores. Y la segunda es que se nota que Bray genera mucha inseguridad. Ahora, Independiente no tuvo mucho laburo. El tema es que la única que tuvieron, la metieron. Y Marchesín tiene responsabilidad. Porque es un centro de Braida que Malcorra le erra a la pelota. Barinaga se tira pensando que Malcorra no le iba a errar, porque claramente Barinaga no tiene la bola de cristal y no puede saber que Malcorra le va a errar a la pelota. Pero Marchesín se tira también. Al
al tirarse también, deja regalado todo el arco para que Abaldo, creo que fue, termine definiendo con el arco prácticamente solo. Para mí tiene responsabilidad porque si vos ves que se tira tu defensor, vos lo que tenés que hacer, según entiendo yo, es cubrir el palo que esté más descubierto. Y nada, y al tirarse Barinaga y al tirarse él también, quedó todo el arco a disposición para que... así que para mí Marchesín termina cerrando un mal partido. Además de que yo entiendo que es verdad que Bray genera inseguridad. El tema es que Marchesín siempre nos generó inseguridad también. Ahora es verdad que había tenido atajadas muy importantes. El tema es que no podemos hacernos los boludos ahora porque Bray nos genera inseguridad y decir no, Marchesín es la reencarnación de Neuer. Y nos hace una falta terrible. Yo prefiero que se mande cagadas Bray. O sea, no quiero obviamente que se mande cagadas, pero si se va a mandar cagadas Bray sano, prefiero eso a que tener que esté la opción de que Marchesín se mande cagadas y además de que se vuelva a lesionar. Yo no le veo mucho sentido a arriesgarse, porque convengamos que el Changuito Ceballos estuvo, ¿cuánto? 2 meses afuera con un desgarro casi grado 3. O sea que no se llegó a romper la fibra. Marchesín tuvo un desgarro grado 3 y no estuvo 3 semanas afuera. Ahora, si vos lo hacés jugar y con esto haces que se vuelva a lesionar y encima te genera las mismas inseguridades que Bray, no tiene mucho sentido. Dicho esto, para mí, en los próximos 2 partidos, Marchesín tiene que atajar porque yo prefiero que por esas cuestiones de boludeces que se mandan ambos, yo prefiero que le peguen a Marchesín, porque Bray, dentro de todo, tiene margen para aprender todavía. Marchesín no, Marchesín ya es así. Marchesín tiene 50 años. Marchesín va a seguir atajando así hasta que se retire. Bray tiene la oportunidad de aprender. Así que yo prefiero que en estos 2 partidos, que se necesita alguien con experiencia, los ataje Marchesín y que de última, si lo tienen que rajar a puteada a Marchesín, que lo rajen a puteada a Marchesín. Barinaga, yo no creo que haya tenido un tan mal partido como he visto que muchos dicen. No, obviamente ya sabemos todo lo limitado que es Barinaga, pero el gol viene más por un error de Braida que por un error de él. He visto que muchos le echan la culpa a él del gol, siendo que él va a tapar a Malcorra y Malcorra es el que le erra la pelota. Barinaga no tiene forma de saber eso. Y si lo hubiera tapado, no, o sea, si fuera Malcorra el que lo hubiera pegado y no le hubiera errado la pelota, no hubiera sido gol. Y este partido lo terminábamos ganando. Pero nada, eso no quiere decir que haya tenido un buen partido. Tuvo un partido 5 puntos como venía teniendo. Pero sí quiero recalcar que para mí el gol es mucho más error de Braida que de Barinaga. La dupla central, Figal y Pellegrino. Figal, la verdad que... Es más, te digo más, entre Figal y Pellegrino no sé quién fue el mejor de Boca. Para mí los dos jugaron un gran partido, la verdad, los dos. El gol, bueno, no creo que ellos sean los mayores responsables, pero después el resto de partidos, yo creo que, bueno, de Pellegrino ya lo hemos dicho, tanto él como Costas, los dos tienen un gran nivel, cualquiera de los dos podría ser titular. Y con Figal y Di Lolo pasa algo similar. Técnicamente, futbolísticamente, Figal no es menos que Di Lolo. El problema de Figal es que tiene esos lapsus mentales, vamos a decir, para ser suaves. Es más, Di Lolo no es un dotado técnicamente. Figal es mejor que él. El tema es que Di Lolo es un central seguro. No se arriesga con boludeces. Si la tiene que reventar, la revienta. Si tiene que trabar, traba. Si tiene que ir al piso, va. Siempre seguro, no se manda cagadas. Tiene alguna que otra, sí, pues obviamente no va a ser perfecto, pero no entiende sus limitaciones y no se cree más
más de lo que es, cosa que no pasa con Figal. Si Figal entendiera estas limitaciones, y esto yo ya lo he dicho montones de veces, si Figal entendiera esas limitaciones, no tiene argumentos como para estar por debajo de Di Lolo. La única razón por la que está por debajo de Di Lolo es por esos lapsus que tiene que te pueden costar un partido. El ejemplo más claro es, creo que fue contra Benfica, mirá lo que estoy diciendo, fue contra Benfica o contra Bayern Múnich, no me acuerdo cuál de los dos, que estaba haciendo un partidazo y de la nada, por una boludez, se hizo echar a la mierda y complicó el partido al pedo. Esas son las cosas que tiene Figal. Figal puede estar haciendo un partidazo como el que hizo hoy y de la nada, por querer amagar a uno, por querer gambetear a uno, porque termina siendo una boludez que te termina costando el partido. Pero la verdad que hoy Figal y Pellegrino fueron los mejores de Boca. Ojalá Figal entienda esto y siga en este rumbo. Y la verdad es que tenés dos pares de centrales muy a la altura, la verdad. De 3 Braida. Defensivamente no me gustó Braida. En ataque me gustó un poco más. No sé, bueno, ya dije, el gol viene por un error de él. Pasa que defensivamente no tuvo un mal partido, pero ofensivamente tuvo un partido correcto. Tal vez no es... Porque en San Lorenzo jugó tanto de 3 como de volante por izquierda. Tal vez es más su posición volante por izquierda, porque yo creo que pasando al ataque es mejor que defendiendo, porque defendiendo Gutiérrez lo pasó unas cuantas veces y la verdad que no generó seguridad para nada. Así que nada, no termina cerrando un buen partido defensivamente y termina cerrando un buen partido ofensivamente. Tal vez suplente de volante izquierdo sería su mejor posición, habría que probarlo. Vamos con el medio. Rey Domenech. Buen partido del pibe Domenech. Teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta que es un clásico, que no juega hará un año que no juega. Tiene que llenar el hueco de Paredes o Delgado. Y sabiendo que este resultado es importante por los dos partidos que se te vienen, la verdad que con toda esa presión me gustó cómo jugó el pibe. Obviamente hay que tener el contexto de que, siempre con el contexto de que es un equipo que no juega junto nunca, entonces es normal que haya desatenciones, porque por ejemplo Herrera había momentos en los que no tenía pases, ya sea porque los delanteros eran quienes eran, y también Rey Domenech no se demostraba como pase, Belmonte a veces tampoco, Jiménez no te tira una diagonal ni de casualidad, entonces es normal que haya esas desatenciones o esos errores, pero tampoco lo voy a matar al pibe Domenech, siendo que volvió al fútbol profesional después de un año o casi un año y la verdad no lo hizo mal. Herrera, me gustó el partido de Herrera. Como digo, además de que fue él por su experiencia quien se termina haciendo cargo del mediocampo, la verdad que con los jugadores que tenía y con la falta de coordinación del equipo en general, tampoco es que podía hacer mucho más Herrera. Es verdad que estuvo impreciso en 3 o 4 pases, que incluso él lo notó porque pedía perdón cuando erraba esos pases, pero también había momentos en los que el chabón se fastidiaba porque no tenía a quién concha pasársela. Pero la verdad es que así todo el partido de Herrera a mí me gustó. Belmonte ni fu ni fa, qué sé yo. Tuvo un par de buenas intervenciones, también tuvo un par de boludeces. Es más de lo que ya sabemos de Belmonte. Tampoco es que se podía esperar algo súper genial o algo desastroso. La verdad es que es un partido normal de Belmonte. Tampoco hay mucho más para decir. Velasco. Velasco en el segundo tiempo levantó, es verdad que en el segundo tiempo levantó, pero en el primer tiempo tiene errores no forzados,
hizo retroceder jugadas que eran para hacerlas progresar y no sé si por miedo, por desconfianza o por qué, terminaba dando pases para atrás. Había momentos en que se enredaba solo, se caía, trataba de gambetear y no podía. En el segundo tiempo sí es verdad que mejoró, levantó, trató de conducir un par de contras, tuvo un bombazo que termina sacando el arquero. Bueno, generó el penal que nos da el gol, pero la verdad es que, no sé, a mí personalmente Velasco no me gusta, pero más allá de eso se le nota que, no sé, o le falta confianza o no le da para jugar en Boca. La verdad es que no sé de Velasco. Para mí el partido de Velasco no fue bueno. Sí levantó un poco en el segundo tiempo, pero tampoco como para terminar cerrando un buen partido. Nada, qué sé yo, Velasco, yo creo que también en cierto punto hay que aceptar que es un mal negocio, un negocio que salió mal y ya está, porque eso también le va a sacar presión a él, porque, a ver, yo también entiendo que, eh, primero que lo hayan pagado 10 millones no es culpa de Velasco, es culpa de la dirigencia. Y yo creo que también jugar con la presión de que sos la segunda compra más cara del club, solo por debajo del mejor Riquelme, y yo creo que te pone una presión de la concha de la madre también. Eh, entonces yo creo que va a ser también bueno para el pibe que aceptemos todo de que es un negocio que salió mal y que ya está, esa plata no la vas a recuperar, lo podrás vender por cierta guita y ya está, pero yo creo que nada, que Velasco tiene con qué. El tema es que no sé si está cagado de la confianza o no, o en realidad no tiene las cualidades que creemos que tiene. Pero nada, hoy Velasco termina cerrando otro partido mediocre, vamos a decir, porque tampoco fue un mal partido, pero terminó siendo un partido mediocre. Eh, la diferencia es que a Velasco se le cae más porque por quién es, por cuánto se pagó y por toda la boludez, se espera más de él y no lo está pudiendo dar. Y la delantera, Jiménez y Romero. Asqueroso partido de Jiménez, horrendo partido de Jiménez. La verdad que debe ser Newell's, el partido que ganamos 5-0, que él mete 2 goles. Inclusive en ese partido, para adelante, Jiménez no le daba a ponerse la camiseta de Boca. Desde ese partido, que incluso metió 2 goles, en adelante no le da para meterse la camiseta de Boca. Desde ese partido, en ese partido cerró 2 o 3 pelotas de gol porque a Newell's le podías ganar 10-0. Y desde ese partido en adelante, todos los partidos cerra 2 o 3 pelotas cada vez que entra. Todas, o que juega de titular. Además de eso, arruina las jugadas, porque hoy arruinó un par de jugadas decidiendo como el orto. En cuanto a juego, no te ayuda, porque por ejemplo, Vareiro pudo haber errado las mismas pelotas que erró hoy Jiménez, pero la diferencia es que va a correr todo el partido, se va a pelear con los centrales, va a tirar diagonales, va a aguantar de espaldas. Y Merentiel lo mismo, va a correr todo el partido, se va a mostrar como segunda opción, va a buscar las segundas pelotas. Merentiel tiene goles importantes, Jiménez no te aporta nada de eso. Jiménez, si no le llega la pelota servida, no contés con él, es un jugador menos. Yo para mí, en el próximo mercado de pase, a Jiménez nos vemos. Y Romero, qué sé yo, es difícil analizar el partido de Romero. Porque casi no tuvo contacto con la pelota, fruto de que jugó un equipo que no se entiende para nada, porque nunca juega junto. Así todo, no creo yo que las pocas intervenciones que tuvo haya decidido mal. Entonces, para lo poco que participó del juego, qué sé yo, no jugó tan mal como veo que están diciendo que jugó. El tema es que casi no tuvo participación. Después entraron Merentiel y Vareiro. Merentiel entró mal, Merentiel entró muy mal. Y Vareiro, casi lo mismo que Romero, no tuvo casi participación con la pelota y la poca participación que tuvo fueron correctas.
Entró Ascasíbar, me gustó cómo entró Ascasíbar. Ascasíbar termina siendo muy importante, la verdad. Está bien, cuando llegó tuvo un par de partidos malos porque todo el equipo jugaba mal, entonces tampoco era esperable que solo con Ascasíbar pudieras acomodar todo el desastre que era el equipo. Una vez que el equipo se entendió, Ascasíbar pasó a ser clave. Y hoy me gustó cómo entró desde lo físico, desde lo actitudinal, desde lo mental, desde lo futbolístico. La verdad que yo creo que va a ser muy importante Ascasíbar en este equipo. Y entró Delgado. Delgado tuvo un partido correcto, tuvo tuvo buenas intervenciones y tuvo malas intervenciones, pero también entró con la presión al hombro de que no se estaba ganando el partido y ellos tenían que dar la cara por un partido en el que se habían desperdiciado un montón de oportunidades. Igualmente yo a Delgado lo banco una banda, tampoco le voy a caer por el partido de hoy. Y entró Ceballos. Ceballos, después de 2 meses de inactividad, no, a ver, me gustó y no me gustó cómo entró el Changuito Ceballos. Primero porque entró con confianza, porque intentaba gambetear, intentaba ir para adelante, encaraba, se pasaba entre dos. El tema es que jugó de la manera en la que jugaba el Changuito antes de Belgrano de Córdoba, creo que fue que entró y que de ahí no empezó a entrar siempre y no salió más. Yo creo que entró el Changuito antes de Belgrano, ese Changuito que exageraba con las gambetas y todo y esas gambetas terminaban en nada. En un momento, faltando 5 minutos, se enganchaba para un lado, enganchaba para el otro, dentro del área, qué sé yo, y se terminó yendo solo se le terminó la cancha. Y es como, ya está, pasala. Yo lo veía y era como, ya fue, pasásela a alguien porque no va a terminar en nada la jugada. Hay que entender también que viene después de una inactividad de 2 meses, en un partido con el resultado ya casi puesto porque no entró ni bien arrancando el segundo tiempo. Así que tampoco es que le dio para ser más determinante de lo que fue. Pero sí. Y hay otra cosa que para mí es no menor, y es que no estaba Paredes. Y vos me vas a decir que concha tiene que ver que no esté Paredes. Paredes, yo creo que como el capitán que está demostrando ser, donde el Changuito hacía un par de esas, enseguida lo cagaba a pedo. Y le iba a decir, che, dejate de joder con la gambeta y vamos a jugar en equipo, vamos a pasar la pelota. Estoy convencido de que hubiera pasado eso. Estaba Rey Domenech, que otra que le quiero dar a Úbeda. Que juegue Rey Domenech y que no haya puesto a Alarcón, a Hanson y todas esas boludeces, también es algo que hay que reconocerle a Úbeda. Está bien que hace partido se tuvo que mandar varias cagadas para poder encontrar el equipo. Pero que hoy haya puesto a Rey Domenech en vez de a los que fallan siempre, es algo para reconocerle. Como también así hay que cuestionarle que haya puesto a Jiménez, que no está a la altura hace un montón, y no, por ejemplo, a Zufiaurre. Yo lo prefiero 1000 veces a Zufiaurre, que por lo menos va a correr o va a aportar por más que se erre los goles. Pero nada, el ingreso del Changuito me gustó por la parte de la confianza, se ve que sigue bien de lo mental, pero no me gustó que entró a jugar para él, digamos. Así que nada, vamos a ver cómo salen los próximos 2 partidos. Barcelona de Ecuador en la Bombonera y el Superclásico contra los putos de visitante. Si ganamos esos 2 partidos, este partido me chupa las 2 pelotas. El tema es que no quiero que se vuelva a regalar el torneo local por darle pelota a la Libertadores, porque fue así en el 2023 que por regalar el torneo local y enfocarse únicamente en la Libertadores, después terminamos sin jugarla 2 años. Así que nada, como ya dije al principio del video, este partido va a ser más o menos importante dependiendo del resultado de los próximos 2, que yo, para ser sincero y diciéndolo hoy, estoy muy confiado para los próximos 2 partidos. Así que nada, veremos qué es lo que termina pasando. Y nada, aguante Boca.
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my